Win Sports, el hogar del fútbol colombiano desde 23.900 por mes los primeros 3 meses. Win Sports Más presenta en 6 AM hoy por hoy un dato para recordar. Bueno, hay que recordar que estamos en un debate a propósito de lo que dijo el presidente Petro en San Andrés, de que le parecía que las casas no valían lo que le habían dicho que costaban. Comentaba Diana hace un rato que anoche hubo pronunciamiento del consorcio Providencia sobre todo este asunto. El consorcio atendió en 2021 la invitación del gobierno para apoyar la reconstrucción, firmaron un contrato, ese contrato hizo que el consorcio ejerciera como mandatario del contrato, es decir, que actúa siguiendo unas instrucciones muy claras de los contratantes, de Findeter, de Fidoagraria, y por supuesto ellos tienen toda la información concreta, verificable y confiable de por qué una casa cuesta lo que cuesta. Nos atiende a esta hora don Camilo Baracaldo, es el representante legal del consorcio Providencia. Don Camilo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, Gustavo, muy bien. ¿Es acertado, es válido, es entendible, es comprensible, es sensato que una casa de las que se hicieron en la reconstrucción cueste 640 millones de pesos? Gustavo, cuando se conoce la realidad de la isla, cuando se visita la isla, cuando se enfrenta uno a los desafíos de construir en medio del Atlántico, es comprensible y es totalmente congruente un valor resultante como este. 640 millones de pesos. A ver, don Camilo, el comunicado de ustedes es muy extenso y explica todo con mucho detalle, pero en términos muy básicos, ¿por qué llegamos a los 640? ¿Cuánto habría costado, por ejemplo, esa casa si se hubiera hecho en Cartagena o en Barranquilla y no en San Andrés, en Providencia? Esa es una pregunta que hemos querido respondernos, que seguimos trabajando en ese ejercicio, porque en realidad aquí las comparaciones con construcciones en el continente es muy difícil hacerlas, porque solo es comparable lo que es similar. Claramente las 3 consorciadas son expertas en la construcción de vivienda. En el continente con esos recursos se hacen viviendas de primer nivel, que fue la voluntad del gobierno nacional ofrecerle a la comunidad raizal. Pero en este momento esa pregunta no la podría responder. Si nos dan unos tiempos adicionales, podríamos culminar el análisis y presentar un comparativo de ese desafiante ejercicio. Don Camilo, en el comunicado ustedes afirman que estas viviendas pesan 75 toneladas y para transportar una casa como estas hasta Providencia se debe contar con 8 contenedores de 20 pies o 10 toneladas. No entendí, o sea, las casas se arman y luego se llevan a Providencia, ¿no se construyeron en Providencia? Se construyen en Providencia, pero los materiales deben ser transportados por tierra al puerto de Cartagena y luego todo el procedimiento propio del puerto, vía marítima hasta la isla de Providencia. En distancia, si fuera terrestre, son más de 800 kilómetros, con las vicisitudes propias del mar. Pero te explico algo, que en realidad lo que estamos haciendo referencia allí es que los solos materiales por caso implica una logística de 8 contenedores de los más grandes, de los de 20 pies, con una capacidad promedio de 10 toneladas. Y lo principal aquí en estas viviendas, que son únicas en el territorio nacional, en la historia de Colombia no se habían construido este tipo de viviendas, es el acero galvanizado. Acero galvanizado que pues obviamente es la materia prima para la estructura. Aquí no es que las casas tengan algo de acero, es que desde su cimentación, en sus zapatas, en sus palafitos, desde la parte inferior hasta la cumbrera de las viviendas, es una gran estructura en acero que está pensada a largo tiempo para salvaguardar la vida, la seguridad humana y dar una solución de largo aliento y de largo tiempo a la comunidad raizal. Es decir, se lo traduzco con un ejemplo obviamente sacado de la manga. Si las hacen de bambú cuestan 100 millones, si son de acero galvanizado cuestan 640. Pero voy a un punto, si no hubiéramos tenido la distancia de San Andrés y Providencia, si no hubiéramos tenido el COVID-19, si no hubiéramos tenido el paro nacional que bloqueó muchos suministros llegados desde Buenaventura por casi 3 meses, si no hubiéramos tenido la crisis de los contenedores en el mundo, ¿habrían sido más económicas? Claro que sí, Gustavo. Hay un tema que es muy importante, y es que esta estructura es tan robusta, están tan ancladas al terreno y además estas 330 viviendas,
porque es que le estamos apuntando con pruebas técnicas en varias instancias revisados, que sean antihuracanes, que resistan vientos huracanados de hasta 250 kilómetros por hora, que son los propios de un huracán categoría 5. Don Camilo, la casa cuesta 640 millones de pesos. ¿Qué ganancia le dejaba al consorcio por honorarios, por ejemplo, la construcción de esa casa? Gracias, Gustavo, por hacernos esa pregunta. Las tres consorciadas, lo único que las ha movido y lo que las inspiró a participar en este reto de nación, de causa país, de soberanía nacional, fue cumplir su responsabilidad social y empresarial y ayudar a salir de una emergencia humanitaria y social. El contrato, en todas sus cláusulas y desde su título, es a título gratuito, absolutamente gratuito. Aquí no solamente Amarillo, Marval y Bolívar han trabajado gratuitamente, sino que han hecho aportes en especie y han dedicado el tiempo de sus directivos, de sus cabezas expertas en obra, y han asumido con profesionales propios este reto desde hace más de 20 meses. Don Camilo, ayer en esta mesa algunos de los habitantes de Providencia decían que las casas estaban construidas en madera y que no aguantaban un huracán. ¿Todas las casas que ustedes entregaron aguantan huracanes? En este proyecto hay varios contratistas, varios programas, varias iniciativas. Las nuestras son 330 viviendas, todas con una tipología de la que acabo de describir. Básicamente estamos hablando de viviendas construidas en su totalidad de estructura en acero, recubiertas con mortero, con acabados en madera y con otros acabados de primera calidad. Sí, de la primera calidad de la que estamos acostumbrados en el continente, pero algo muy importante, cada material, cada diseño, cada dependencia de cada una de las tres tipologías de vivienda que ejecutamos fueron ampliamente concertadas y atendiendo los requerimientos y los clamores del pueblo raizal. Nada de lo que se ejecutó se hizo con imposición ni se hizo de manera improvisada. Se consultó y se tuvo en cuenta la opinión de la comunidad raizal. Estamos hablando con Camilo Baracaldo, el representante legal del consorcio Providencia, y por supuesto las inquietudes sobre las casas de 640 millones. Don Camilo, uno se imagina, escuchábamos ahorita las voces del alcalde de Providencia, del gobernador, vítores para el presidente Duque cuando visitó y no oímos ninguna queja. Esto tuvo una interventoría. Yo supongo que hay un interventor que pueda dar cuenta de qué fue lo que pasó, cómo se gastó, cómo se pusieron los materiales y cómo llegamos a los costos, ¿o no? Así es, estimado Gustavo. Esto ha tenido una interventoría contratada por Findeter desde el inicio de la ejecución de nuestro contrato, que fue el 18 de febrero del año 2021. Además de la interventoría, nos ha acompañado concomitantemente la Contraloría General de la República. Y en efecto, Gustavo, escuché con mucha atención los registros de audio que ustedes acaban de retomar de lo que manifestó el gobernador del archipiélago y el alcalde de Providencia y Santa Catalina. Eso pues da cuenta de nuestro trabajo y da cuenta de cómo esto ha tenido todos los controles y por supuesto que cada contrato, la selección de cada proveedor de bien o servicio, los rendimientos, las eficiencias, la programación de obra, ha tenido el seguimiento de un interventor experto en la materia y con presencia permanente en la isla. Don Camilo, se hablaba ayer también de daños en las viviendas, de problemas en las barandas y algunas goteras o daños en estas viviendas. ¿Es cierto? ¿Se están aplicando pólizas? ¿Hay daños en estas casas? Eso es cierto, no en todas. Hay un fenómeno que nos ha costado bastante para la entrega final de las viviendas, que es el fenómeno de la carpintería, el comportamiento de la madera que fue llevada bajo la metodología que ya expliqué hasta la isla y cuyo proceso de inmunización, que fue el concepto del patólogo cuando empezamos a ver que tenían algunas deficiencias porque empezaron a expresar un comportamiento no esperado, pero se refiere específicamente a barandas. Esas barandas, el contratista que las suministró bajo 3 contratos en 3 etapas, ya tuvimos que dar aviso del siniestro y actualmente cursa reclamación ante Seguros del Estado.
En punto de goteras, ese tema sí nos tiene un poco sorprendidos, porque acaba de pasar una tormenta tropical fuerte con características que podría convertirse en huracán, y le hicimos seguimiento y no tuvimos reporte en las viviendas que hemos entregado hasta la fecha, que son 215, porque en realidad seguimos trabajando, seguimos en fase de construcción, y en todo caso la comunidad nos conoce, sabe el trabajo de estas 3 constructoras, y vamos a seguir atendiendo con un concepto que acá en el continente llamamos postventas, que en el caso de la isla se va a llamar post-entregas para las familias beneficiadas en los términos y condiciones que podamos concertar con el gobierno nacional. Nosotros seguimos en plena disposición de seguir trabajando de la mano del gobierno nacional, queremos ser escuchados por el nuevo gobierno nacional, queremos seguir sirviéndole al país, queremos seguir compartiendo nuestra experiencia, queremos que la generosidad que hemos tenido y este compromiso que nos está costando un tanto reputacionalmente, pues al final llegue a un final feliz, y es la plena satisfacción de la comunidad raizal en la isla. Mira, don Camilo, usted que sí habla con ella, porque tengo el mejor concepto de ella, es una funcionaria muy seria, la presidenta de Findeter, pero pues obviamente está un poco atada de manos porque tiene un jefe que se llama Gustavo Petro. Sugiérale que hay que sacar un corte de cuentas, explicarle a la gente, desglosar el asunto y que haya tranquilidad para la opinión pública de que 640 millones cuesta la casa por todo esto de lo que estamos hablando. Hable con ella, don Camilo. Con gusto, Gustavo, es nuestro interés común. A Findeter hay que también hacerle un gran reconocimiento. La labor para ellos no fue nada fácil. Doy fe del equipo interdisciplinario que, al igual que nosotros, fue trasladado a la isla, a vivir allá, a ajustarse a las condiciones de la isla, a estar allá durante meses. Sé de la entrega a la doctora Sandra Gómez, y por supuesto que lo que usted está pidiendo, Gustavo, es procedente, y trabajaremos de la mano con ellos para hacer una entrega de cuentas. Hay una publicación de Findeter, un libro que ojalá se los hayan compartido, que dan cuenta de muchos de estos detalles, y pues claramente las cuentas hay que rendirlas. Les reitero que seguimos trabajando, no hemos cerrado las cuentas, nos faltan por entregar 115 viviendas, estimamos que podamos terminar en la tercera semana de octubre, y pues claro que tenemos que seguir trabajando con Findeter y con ella como presidente de la entidad, y obviamente con el gobierno nacional, con la ministra de Vivienda y los demás actores públicos aquí involucrados. Todas las voces en 6 AM, las de los funcionarios, las de los habitantes de San Andrés, las de los representantes de las comunidades, las de los constructores, para que entendamos bien qué es lo que pasa en San Andrés con los precios de las viviendas. Camilo Baracaldo, representante legal del Consorcio Providencia, otra de las voces. Don Camilo, muchas gracias, muy amable por su tiempo para 6 AM de Caracol Radio. Con todo gusto y siempre a su disposición.